Muy buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García con el gusto de siempre, como cada martes, en esta magnífica sección de libros a fondo, un espacio del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. El día de hoy tengo el gusto de presentar el libro Te leo un cuento, un libro con mención honorífica del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del Fondo Editorial del Estado de México en su edición 2021. Sabemos que la lectura en voz alta es entretenida y jugar con las voces en familia o en el aula fomenta este amor por la lectura. Es por ello que este libro Te leo un cuento contiene historias para incentivar la imaginación, promueve la integración mediante una lectura en comunidad. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Distintas formas, sensaciones y colores al momento de leer un cuento en voz alta es lo que puedes disfrutar en Te leo un cuento de Minerva Paredes. Este libro puede disfrutarse entre familiares, amigos o uno mismo, siempre y cuando se evoque la musicalidad de la voz. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a su autora, Minerva Paredes. ¿Cómo estás, Minerva? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a ti, a tu audiencia, a toda la gente que nos ve, a los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Un honor. Muchas gracias. Quiero comentarles a la audiencia que nuestra autora de esta noche ha publicado libros como Cuentos para leerse en voz alta, Sinfonía de cuentos y poesía con fantasía. Fue ganadora del certamen Laura Méndez de Cuenca en su edición 2018 en la categoría de literatura infantil con el libro Colección de cuentos para leerse en voz alta. Además de contar con honorables distinciones a nivel nacional e internacional, actualmente colabora con el Instituto Mexicano de Radio IMER y con el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Es un gusto, es un honor tenerte, Minerva, esta noche en Libros a Fondo. También saludo y doy la más cordial bienvenida a quien hará los comentarios de la obra, Verónica Ramírez. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, aquí un gusto y un honor compartir este espacio con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Comentarles que nuestra invitada de esta noche estudió dirección y guión cinematográfico en la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes. Asimismo, cuenta con estudios en creación literaria por la Universidad Autónoma en la Ciudad de México. Su obra audiovisual ha sido seleccionada y galardonada en diversos festivales nacionales e internacionales. Su cortometraje Por las Infancias, La Piñata del 2021, ha sido ganador del Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ha publicado en la revista Castálida, recientemente publicada por el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Y bueno, es un gusto tenerte esta noche en Libros a Fondo. También saludo y doy la más cordial bienvenida a Eligio Ortiz. Es la primera vez que nos acompaña en el programa de Libros a Fondo. Eso me hace muy feliz. Esperemos que no sea la última vez. Y quiero comentarles que él estudió en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, es grabador e ilustrador por inclinación familiar. En su segunda faceta, las infinitas posibilidades del grafito y los pigmentos que permiten concretar estas formas definidas de las imágenes de los textos, describe o sugiere o imprime su estilo como en libros. Les voy a mencionar algunos. Vámonos de Pinta, Un lugar para conocer y aprender Zacango, La mujer del velo, Te leo un cuento, que es el libro que hoy justamente estamos presentando, y esta participación en la revista Castálida y Magisterial guardan parte de su quehacer. Ha exhibido individual y colectivamente en muestras a nivel nacional e internacional y actualmente es ilustrador en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Eligio, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Aquí estamos. Bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a dar este viaje por este libro que de manera particular me encanta. Minerva sabe que soy su fan número uno. Ay. Yo creo que tiene muchos fans.
Minerva, por todo el trabajo que ha hecho. Es una campeona de los certámenes, ya ganadora por segunda vez. Y bueno, le voy a pedir a Verónica Ramírez, con este ojo lector que tiene también, pueda comentarnos qué le ha parecido esta publicación. Sí, hola a todos una vez más. Bueno, en mi última visita al Consejo Editorial Estado de México llamó mi atención el libro Te leo un cuento, pero antes quiero empezar con una hermosa frase de Michel Petit a propósito del valor de la lectura, que dice que leer sirve quizá ante todo para elaborar sentido, dar forma a la propia experiencia o a su parte de sombra, o a su verdad interior secreta, para crear un margen de maniobra, ser un poco más sujeto de su historia, a veces para reparar algo que fue roto en la relación con esa historia o en la relación con otro, para abrir un camino hacia los territorios de la fantasía, sin los cuales no hay pensamiento, no hay creatividad. Todo esto va mucho más allá de la rentabilidad escolar y mucho más allá también del placer o de la distracción. Y justo aquí es donde, como lectora, encuentro en Te leo un cuento, escrito por la autora Minerva Paredes e ilustrado por Elige Ortiz, un libro para las infancias que reúne una experiencia que inicia con el título que pone al sujeto yo, el verbo leo, a quien lee lo pone como partícipe activo del cuento al ser un narrador y enunciarlo. Te leo un cuento, que va de la oralidad con esta invitación a leer en voz alta, pasando por la imagen, desde las letras de colores para cambiar el tono del narrador y las ilustraciones, la musicalidad de la rima. Recordemos que el origen de la poesía viene del canto, viene de esta voz, de la oralidad. Y también destaco la repetición y su uso en la memoria para beneficio de las niñas y niños, porque aunque este libro es disfrutable para todas las edades, está dirigido a las infancias. Ya decía Paulo Freire que la lectura de la palabra no es solo precedida por la lectura del mundo, sino por cierta forma de escribirlo o de reescribirlo, es decir, transformarlo a través de nuestra práctica consciente. Y yo digo que lo primero con lo que experimentamos el mundo es mediante los 5 sentidos, como en Te leo un cuento, que apela a los sentidos como vehículos narradores. Un ejemplo es el caso de la vista, con las ilustraciones del cuento realizadas mayormente en tonalidades cálidas, que me recuerdan mucho a las figuras de barro, de las artesanías mexicanas, ilustraciones que no solo se pueden ver, sino que también se pueden tocar al evocar esta textura del barro. También tenemos el gusto y el olfato en los cuentos Fray Pascual, el queso, el vino, castañas asadas, el pan, los opilotes, rompope para Año Nuevo, molinillo, el comal, el metate y el molcajete, el tamalito. En el cuento de la palanqueta, que habla de una ratona que crea una palanqueta y deja chimuelo a un rey bonachón. Y bueno, sin dejar de lado también, hay otros que destacan por su crítica social, porque no podemos reducir a la literatura infantil como un universo de fantasía y cuentos de hadas meramente. También las niñas y los niños merecen historias con personajes que fomenten el pensamiento crítico. Tal es el caso de los cuentos de La boda de la Catrina, Los burros, El telar, El hada y el dragón, El guajolote, El arpa, La señora Claus, el cuento de la bota, por ejemplo, que nos habla de una bruja que teje una bota cada vez más grande para recibir un regalo mucho más grande también. Y también hay espacio para la comedia, claro, como los cuentos de escoba, El teatro del rey, Los doctores, El sapo, El duende, Los reyes magos, La astucia, en el caso del cuento El hechicero, el cual trata de un joven hechicero que le hace una trampa a un brujo malvado. Y también tenemos cuestiones como la perseverancia en los cuentos del esquimal, Las cigüeñas, El pincel, que es uno de los cuentos favoritos de que más disfruté, que trata de un aprendiz de pintor que recibe un pincel de un mago, pero opta por el camino fácil y sin esfuerzo, y cómo esto le trae consecuencias. Incluso también hay uno que retoma la tradición oral de las leyendas, como en La Hamaca. Y bueno, ya para terminar, destaco la importancia de Te leo un cuento, del libro como objeto, que se abre de distinta manera, ¿no? De esta manera en lugar de esta. Y el formato físico, sobre todo lo valoro, que se ha perdido mucho con la virtualidad a causa de la pandemia, y de cómo el libro invita a recuperar la cercanía y la relación entre nosotros y nosotras gracias a la lectura. Y sin decir más, los dejo con los creadores del libro
para que nos hablen más de su viva voz sobre Te leo un cuento. Muchas gracias y eso es todo de mi parte. Gracias. Verónica, magníficos comentarios, realmente es una invitación a conocer este material. Y bueno, ahora vamos con Eligio Ortiz, el ilustrador, y yo quiero preguntarle a Eligio qué ha significado para ti ilustrar este libro, tener el acercamiento con la autora, cuáles son tus impresiones acerca de este material. Bueno, buenos días, es un gusto. Ya teníamos, digamos, es la primera vez que nos conocemos, aunque sea de lejos, a la distancia. Ya teníamos el gusto de escribir. De verdad, la presentación que se hizo en Filén estuvo magnífica, me encantó. Esta idea de lo que ahora está diciendo Verónica, de dar como diferentes puntos, hasta incluso pedagógicamente hablando. Este libro nos aporta muchas cosas y en general les comento que para mí fue un gran reto hacer estas ilustraciones, no tanto por la complejidad, bueno, ya de que de por sí implica el pintar y dibujar y todo este rollo, sino simplemente es como que tener esta idea de cómo hacer que estas ilustraciones guarden una cierta unidad, porque yo no quería que se vieran así como el texto, si bien parece que son como de muchos temas, al final sí guardan una unidad, que era lo que bien nos explicaba Verónica, ¿no? Y que eso, pues como un poco me costó trabajo encontrar al principio, pero bueno, creo que al final hice mi mejor esfuerzo y de verdad creo que es un gran libro que merece y que nos da como diferentes lecturas y que creo que, bueno, afortunadamente, pues bueno, le gustó mucho a la maestra Minerva la ilustración y de verdad para mí fue un gran reto el hecho de plantear este tipo de imágenes, que si bien no nada más es como la lectura del texto en sí, sino también es como la otra lectura de las imágenes, ¿no? Entonces creo que esa también era un poco la idea de no nada más que fuera como una representación, pareciera ser literal, de, pues habla de una bruja y ahí está la bruja, ¿no? O sea, sino, ¿qué está haciendo la bruja, no? ¿Qué está haciendo Fray Pascual? ¿Cómo es Fray Pascual? No nada más, o sea, aparentemente se ve como muy barato, si pones un fraile ya, pero ¿cómo son? ¿No? Incluso, por ejemplo, esta parte del vino, que desde, bueno, pues de modo que ponga yo ahí la botella de vino con su copita, ¿no? O sea, Ajá. eso no, o sea, entonces es algo así como tratar de recuperar como lo más, creo yo, lo más importante de cada uno de los textos y esa, como esa actividad o esa acción que está mencionando el texto, pues tratar como de representarla, pero no tan literal, sino dejar como muchas cosas a la imaginación también y que eso justamente nos permita eh, hacer una representación, como bien lo indica la maestra Minerva cuando nos hace en un inicio la aclaración de que, a ver, este color representa una persona, este color representa una actividad y este color representa esto, ¿no? Entonces, creo que un poco la idea de continuar con estas ilustraciones, pues es también un poco llevar eso, pues como a la práctica y que de alguna forma, pues estas imágenes como que nos dan una idea de todo lo que se puede hacer con el texto, ¿no? Y que creo que sí les he de confesar que sí me costó mucho como llegar a este punto, pero bueno, creo que, pero no haberme equivocado tanto. De verdad, pues un gran libro, muchas gracias. Muchas gracias, Eligio. Y bueno, en días pasados se llevó a cabo la premiación de los ganadores de este año. Y recuerdo que con Minerva la primera vez cuando se hizo un programa presentando a los ganadores, después espera cierto tiempo para hacer la ilustración, la corrección, el diseño. Es todo un trabajo que hace el equipo, el gran equipo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal hasta llegar a esto, a la publicación y a estarlo presentando en las ferias FILEM, Guadalajara, Minería,
en estos programas digitales, esta plataforma de Cultura en un Clic 3.0, que representa un acercamiento importante para los lectores, para los autores. Y bueno, en este contexto, para no alargar un poco mi participación, quiero pedirle a Minerva Paredes, antes de iniciar las preguntas, que tengo bastantes preguntas para ella, que podamos escucharte, querida Minerva, con esta magnífica voz que tú haces y que le puedas dar vida a uno de tus cuentos de Te leo un cuento. Adelante. Con muchísimo gusto. Uno de mis favoritos, todos son mis favoritos, pero en especial se me hace muy divertido. Yo siempre repito mucho la palabra divertido, porque la lectura debe ser divertida, además de informativa, cultural, divertida. Entonces, con mucho cariño para ustedes, La boda de la Catrina. Inquieta y emocionada, luciendo casi divina, esperaba ya la boda. Se nos casa la Catrina. El novio y enamorado don Esqueleto Galante había pedido su mano vestido de pipa y guante. En oscuro cementerio, aquel día del compromiso, al padre de la Catrina vino a pedirle permiso. ¿Qué quieres casarte? Le dijo con la garganta hecha nudo, mientras le ponía un anillo en aquel dedo huesudo. Acepto, dijo contenta y muy feliz la calaca, y empezaron a buscarle un buen ajuar a la flaca. Manden las invitaciones, no olviden la dirección, que lleguen, decía Catrina, muy puntuales al panteón. Quiero claveles y lirios, alcatraces y gladiolas. Anoten todo a detalle para que no se hagan bolas. En las mesas que no falten muchas velas y listones. Y tengan mucho cuidado para que no entren corrones. Ordenaba demandante a los muertos y a los vivos. Tal vez estaba nerviosa. ¿Serían los preparativos? ¡Ese vestido está horrible! ¡Lo pedí con mucho encaje!, gritaba a la costurera. ¡No me gusta! ¡Qué coraje! Y decía a don Esqueleto. ¿Ya hiciste lo que te toca? El pobre solo pensaba. Yo mejor cierro la boca. Que graben mis iniciales en negro con tinta china. Había salido exigente y quisquillosa la Catrina. Quiero platillos perfectos para la gran comilona, elegantes y selectos. Ah, qué Catrina mandona. Y traigan a un buen experto en uñas y maquillaje. ¿Y tú? Le dijo a Esqueleto. ¿Ya tienes listo tu traje? Tienes que ir muy elegante. ¿Ya compraste las sortijas? Las quiero de oro amarillo. No me traigas baratijas. Cuando por fin llegó el día con su sombrero de pluma, apareció la Catrina caminando entre la bruma. Todo estaba preparado y ya esperaban los difuntos en el altar a los novios. ¡Qué emoción! Por siempre juntos. Se ve preciosa, exclamaban en susurro y cuchicheo. ¿Pero dónde está Esqueleto? Aquí no está, no lo veo. El juez dijo, ¿comenzamos? Pero no había pretendiente. Pues yo creo que ya no viene, empezó a decir la gente. Ay, pobrecita Catrina, lloraba desconsolada. Por déspota y exigente, la habían dejado plantada. Bravo, muy bien. Estoy revisando los comentarios, están más que encantados con este juego de voces, con esta experiencia que tú tienes para hacerlo. Y la pregunta generalizada es, ¿cómo hace Minerva? ¿Cómo se preparó para hacer esta caracterización, si me lo permites mencionar así, de las voces y leer en voz alta de esta forma? Leer en voz alta, y antes de empezar a responder la pregunta, quiero agradecerle mucho a Vero por su bellísima explicación perfecta y completa de lo que es el libro Te leo un cuento, y también gracias, Vero, de todo corazón, y muchísimas gracias, Eligio, es un placer conocer tu carita, porque nada más nos habíamos comunicado por, ya sabes, medios virtuales, etcétera, pero no nos habíamos visto. Un honor, tus ilustraciones maravillosas, muchas gracias. ¿De dónde nació? Yo, no sé, como 10 años más o menos, conté cuentos en el IMER en voz alta, pero eran no se corta, desde el principio hasta el final, y de pronto decía yo, ¿es el rey que está hablando? ¿Cuál era el que estaba hablando? ¿Era el príncipe o cómo? Y se me ocurrió el ponerle colores a las voces. Entonces yo le ponía rosa generalmente a la princesa o a la reina, le ponía azul al rey para tomar un color, el guangocito con color anaranjado, etcétera. Y de esa manera podía yo hacer las voces sin equivocarme. Eso para mí se me hace una característica maravillosa
pero no solo para que los cuente Minerva, sino para que los cuenten los papás a los niños con los papás, que hagan una obra de teatro en una reunión que tengan y le digan, por ejemplo, ahora en pandemia que teníamos que estar en casa, ok, tú vas a ser el rey, tú vas a ser el príncipe, yo voy a ser la bruja, y es de una manera sencilla tomar los papeles y divertirse. Mire, de ahí salió. Muy bien. Hablando un poco de tu formación, Minerva, y es importante que la gente sepa, porque cuando hablamos de libros de literatura, pareciera que solamente algunas carreras en específico como letras, ¿no? Solamente quien estudió letras es quien escribe, es el escritor. Y hemos visto que no es así. O sea, que tenemos abogados, que tenemos, bueno, ya el perfil que tú tienes, que ahorita lo mencionarás, la ganadora también reciente, Lourdes Walls, también es médica. Entonces, ¿qué importancia tiene para las personas con cualquier tipo de formación tener este acercamiento a los libros? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes una formación? ¿Haces libros? ¿Cómo equilibras todo esto? Yo no podría vivir sin el arte, de todas sus formas, la música, la literatura, la pintura, me encanta el arte. Desde muy pequeña, mi primera canción la escribí a los 6 años, con la guitarra el chuntata, pero me encantaba. De mi familia materna, de parte de mi mami, son muy artistas y yo creo que de ahí tenemos un tipo de talento, mis hermanos y yo, para el arte. Entonces me surge, y lo agradezco mucho y humildemente, me surge espontáneamente. Entonces, mi carrera como tal, soy odontóloga, soy dentista, estudié en la UNAM, terminé mi carrera, me titulé, trabajé solo 7 años como dentista y después por artes del destino y etcétera, empecé a tener contacto con el inglés y ahora mi trabajo es como intérprete traductor especialista en medicina, me ayuda mucho mis antecedentes, pero yo no podría vivir sin escribir, por ejemplo, o sin leer. Es una parte de mí que aunque tenga yo mucho trabajo con interpretaciones simultáneas, etcétera, escribir para mí es una disciplina. Y lo conté en la FILEM, les decía que un secreto, o para los que están empezando a escribir, además de someter sus obras a concurso, que es un ejercicio maravilloso, es escribir todos los días, aunque sea un poquito, una frase, un poema, un cuento. Eso te va dando, además de la formación profesional, con un experto, con alguien que sea un mentor, ayuda mucho. Entonces creo que se compaginan porque la cultura es muy importante. La carrera que tengas te da una cultura, te da un conocimiento y eso si tú lo sabes aprovechar en otro ramo como en el mío. A mí me gusta mucho en mis cuentos hablar de cocina porque me encanta cocinar, me gusta hablar de tradiciones mexicanas porque amo el país. Entonces creo que todo se complementa bien. Perfecto. Ya te tuvimos, o te tenemos como por segunda vez como ganadora. Ya prácticamente estoy pensando, seguro Minerva ya está preparando el tercer libro y lo vas, sí, no me equivoqué, y lo va a someter y seguramente va a volver a ganar. Platícanos un poco de esta experiencia para que las personas conozcan un poco de estos certámenes, las convocatorias que tenemos, cómo tú llegaste a tener este acercamiento al fondo editorial para poder concursar y ahora ya publicar. Yo también les explicaba eso en el FILEM, Miri, y también a Vero, a toda la audiencia, Eligio, les explicaba que yo entré tarde a esto de los certámenes, porque yo ni siquiera sabía que existían, y aunque siempre había escrito un poco de novela, ensayo, pero básicamente cuentos, soy una niñota, me encanta la fantasía, el cuento, etcétera. Entré muy tarde, yo creo que apenas hace 10 años, y tengo 61, empecé yo a someter mis obras a concursos, y es maravilloso. ¿Cómo fue? Porque alguien que sabía que escribía me dijo, oye, hay un concurso y ¿por qué no? Y entonces empecé yo a buscar internet, que es una magia, porque uno puede encontrar muchas convocatorias. Ahí encontré la primera, mi primer premio literario fue precisamente el certamen Laura Méndez de Cuenca. Primero el que yo sometí concurso y fue maravilloso. ¿Por qué? Porque lees las bases, te emocionas y dices, yo entro aquí porque yo escribo cuento, porque vivo en el Estado de México, porque, ¿me entiendes? Entonces, el apoyo que nos dan ustedes desde cómo nos tratan cuando llevamos la obra, yo la llevé personalmente, te reciben con un cariño, te desean suerte. Y bueno, obviamente cuando yo recibí el resultado y me llamó la maestra Trini para decirme que era la ganadora, yo no lo podía creer. Era la primera vez que ganaba un concurso literario, es un gran honor, es una gran emoción. Bueno, mi familia lloró, yo también lloré.
Entonces, sí se los recomiendo, es enriquecedor, enriquecedor. Y les quiero comentar algo. Me decía una persona, ay no, pero es que yo entro y no gano. Y entonces yo le dije, mira, ven a ver mi computadora. Yo tengo una carpeta donde dice con galardón, sin galardón. La carpeta sin galardón es enorme, tengo cientos de obras que no han ganado nada. Y no por eso me desanimo, porque para mí cada obra vale, ¿no? Y abres la de con galardón y pues son poquitos, pero pues así es, ¿no? Yo no escribo para ganar. Me encanta ganar certámenes literarios, pero lo que yo quiero es que las personas, como dijo Vero, no nada más los niños, todas las personas, adultos, grandes, ancianitos, etcétera, conozcan mi obra. Ese es mi objetivo. Perfecto, muy bien. ¿Vamos con el segundo cuento? Sí. Vamos con el segundo cuento. Okay. Vero estaba platicando de la palanqueta y me gustaría dedicártelo, Vero, porque también es un cuento muy lindo. Se llama precisamente así, La palanqueta. Una ratona famosa por su gran confitería encontró el postre perfecto. Bueno, eso es lo que ella decía. Era experta en mazapanes, budines y confitados, en flanes y jericayas y en pastelillos glaseados. Conozco perfectamente de medidas y porciones, y quien prueba mis pasteles da excelentes opiniones. Llegaban de todas partes a comprar sus panquecitos. Los voy a llevar al horno para que estén calientitos. El rey, que era un gran goloso, supo de aquella ratona y comentó a su lacayo: pues quiero probar ahora. Dile que iremos hoy mismo para que me dé una muestra. Y corriendo fue el lacayo con la repostera maestra. Ratona, dijo el sirviente leyendo su pergamino, a probar tus golosinas, el rey ya viene en camino. La pequeña de inmediato se puso su delantal. A su Alteza, imaginaba, voy a hacerle algo especial. Sacó 2 grandes tazones, luego corrió a la despensa. Había pocos ingredientes y se puso piensa y piensa. De repente vio una bolsa repleta de cacahuates. ¡Perfecto!, pensó Ratona y se puso bate y bate. Luego agregó piloncillo y también miel de mantequilla. Lo vaciaré en la charola y quedará de maravilla. Enseguida la chiquilla envolvió aquel postre real y justo en ese momento llegó su Alteza puntual. «Ratona», exclamó el monarca, «sírveme algo apetitoso, que sea en verdad exquisito, delicado y muy sabroso». La ratoncita contenta acercó la golosina que había sacado del refri de su pequeña cocina. «Para usted especialmente he inventado esta receta», dijo orgullosa Ratona. «La he llamado palanqueta». El rey mordió un gran pedazo y comentó: es muy crocante, me fascina su dureza, es muy sutil y elegante. Era aquella palanqueta tan compacta y tan crujiente que del rey salió volando con otro mordisco un diente. El lacayo avergonzado gritó: «Pero, santo cielo, mira, chiquilla, ¿qué has hecho? Nos dejaste al rey chimuelo». La ratona repostera sabía que no era gracioso y que seguro se iría directo hasta el calabozo, pero el rey, interrumpiendo, exclamó: esto es delicioso, divertido y diferente. Oye, ¿me das otro trozo? Desde hoy serás proveedora solamente para mí de estas ricas palanquetas hechas de miel y maní. Le entregó 3 bolsas de oro a manera de anticipo y se fue muy complacido. Era en verdad un buen tipo. La roedora, satisfecha, ya abrió otra repostería y sigue creando confites. Mira tú, ¿quién lo diría? ¿Y qué fue del rey? Te cuento. Trajeron a un buen dentista que arregló su dentadura. ¡Ah, qué ratona tan lista! Muy bien, perfecto. Pues vamos a ir cerrando este programa, el tiempo se está terminando y quiero pedirles a los 3, a la autora, al ilustrador y a nuestra invitada lectora, que puedan formular una pregunta para la audiencia y al mismo tiempo dejar su mensaje final para terminar este programa. Una pregunta para que los lectores que hoy nos acompañan puedan ganarse el libro de Te leo un cuento. Empezamos con Verónica. ¿Qué quieres preguntar? Sí, a mí me gustaría preguntar ¿a quién le gustaría leerles este cuento? ¿Con qué persona? ¿Con qué? ¿Con su mamá? ¿Con sus hermanitos? ¿Con sus abuelitos? Que nos menciones a quién les gustaría leer este cuento. Gracias. Gracias, Vero. ¿Eligio? Pues
Pues un poco a lo mejor la lectura tendría que ser como obvio, pues en cuestión de las imágenes. Por ejemplo, esta es la imagen de la ratona. A mí me gustaría saber cuál de las ilustraciones es la que más les gustó y por qué, ¿no? Porque, y como decía hace un momento, o sea, si bien es cierto que pareciera ser una ilustración literal de la ratona en este caso, que es una palanqueta, yo creo que a veces sí como que tiene que ver mucho esta parte, como decía bien la maestra Minerva, de la formación que tenemos y que finalmente también la lectura está presente en esta cuestión de lo visual, ¿no? Yo creo que es importante que podamos leer también, como dicen, entre líneas, pero también entre imágenes, ¿no? Pues quisiera saber qué de las cuales de las ilustraciones son las que les gustan más y por qué. Muchas Gracias. gracias, Eligio. Minerva. Primero que nada, un comentario breve. Primero, mi agradecimiento de nuevo, Miri, Eligio, Vero, un gran honor estar con ustedes esta noche. Mi comentario para la audiencia es, como me dijo mi editor algún día y me encantó esa frase, leamos los unos a los otros, eso me encanta. Seamos niños pequeños, grandes, etcétera. Y la pregunta, como yo soy bien barco, para que se gane rápido el libro, ¿cuál fue el primer cuento que conté? ¿Cómo se llama el primer cuento que conté? Un día de muertos ahí, por darles una pista, te digo que soy un barco, mío. No, no, no. Bueno, tienen ahí las preguntas, contesten, voy a revisar los comentarios después del programa y ya los estaré contactando para que vayan a Pedro Asensio 103 por este libro de Te leo un cuento. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Eligio, Minerva, gracias infinitas, siempre por tu atención para poder, tu sensibilidad para poder hacer pues estos programas, estas actividades que nos ayudan a difundir el acervo del Fondo Editorial. Nos vamos a seguir viendo. Gracias a toda la audiencia que nos acompañó. Saben que tenemos nuestra biblioteca digital, pueden descargar los libros de manera gratuita y legal, adquirirlos de manera física en nuestros puntos de venta. Y bueno, no olviden dedicar un momento a la lectura. Tenemos una cita el próximo martes en Libros a Fondo. Conéctense en esta plataforma Cultura en un Clic 3.0 de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.